vamos a entrar ya en materia. Vamos a platicarle del Tren Maya. El fin de semana, luego de que rindió su quinto informe de gobierno, el presidente López Obrador pues se aventó un viaje por toda la península de Yucatán. Viajó de Campeche a Mérida, luego de Mérida a Chichén Itzá y de Chichén hasta Cancún, con pues una comitiva de entre empresarios y colaboradores. Se puso a prueba el tren, no más de 60 kilómetros, y vamos a platicar con Alfredo Nolasco. Él es socio fundador de la consultora Espiral, fue representante en jefe de Bombardier en México. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roger? Muy buenas Buenas tardes. tardes, Alfredo. ¿Qué opinión te merece lo que vimos este fin de semana? ¿Cómo viste el tren? ¿Con qué sentimiento te quedas respecto de esta primer prueba? Mira, muy bonito. La verdad es que tenemos que darle crédito. Es un tren muy sexy. Es un tren que fue diseñado en los años, que será 1997, más o menos. El primero de este modelo se puso a rodar en Francia. Es un modelo, la marca comercial es en Extrápolis, ¿no? Los Extrápolis son los trenes que funcionan de manera en la red parisina, por ejemplo, en los trenes de cercanías. Son trenes que han tenido mucho éxito en Inglaterra también y son trenes que funcionan en Australia y en condiciones extremas. Un tren comercial de la marca Alstom que, como lo dice la misma página de Alstom, es un tren hecho en México, y eso es una muy buena noticia, en las antiguas instalaciones de Bombardier Transportation en Ciudad Sagún. Y bueno, el tren es un tren bueno, tecnológicamente correcto, es un tren que puede funcionar relativamente bien. Y hay que felicitarnos. Yo creo que, como siempre lo he dicho, cuando tenemos proyectos de infraestructura ferroviaria, de trenes que funcionan, pues tenemos que felicitarnos porque a este país le hace falta movilidad por rieles, eso es cierto. Pero hay varios asegúnes, ¿no? Que tenemos que tomar en consideración de lo que pasa. Una cosa es la solución técnica del material rodante. Una cosa muy importante es que sea mano de obra mexicana quien lo haya llevado a esa zona. El asunto que vamos a tener después es qué tan viable es el proyecto, ¿no? Porque estamos viendo un proyecto ahora supuestamente de pasajeros, supuestamente para turismo, pero a final del día el proyecto, si no está financieramente sólido, pues le va a costar al erario público mexicano. Claro, precisamente, Alfredo, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador comentaba algo en ese sentido de que, pues, desde su óptica, el gobierno no espera ganar dinero, generar algún tipo de beneficio por el Tren Maya, sino lo ven como una obra social. Mira, qué bueno que es una obra social, pero tenemos que ver el aforo, ¿no? A final del día, el tema que tú tienes es que lo vendieron como un tren turístico, ¿no? De hecho, fue Claro. Fonatur el que estuvo pugnando por esto, y cuando ves el render de los trenes, pues tienes camarotes muy bonitos para los recorridos de largo duración. Me quiero imaginar un turista que sale desde Cancún y que quiere visitar Palenque, pues se va a poder cómodamente instalar allá, pero pues eso dista mucho de ser un proyecto social, ¿no? Como el Chepe en Chihuahua, ¿no? Chihuahua, Sí. que tiene una sección para los habitantes, para los grupos indígenas de Chihuahua. Entonces, no nos confundamos, el tren es un proyecto que es importante porque vincula distintas zonas del país, pero no es un tren, no es un tren social puramente, es un tren que a final del día va a requerir a largo plazo una inversión pública muy fuerte. Y esto no es porque lo digamos en afán de criticarlo, es porque es una realidad a nivel internacional en donde todos los trenes de pasajeros reciben subsidios por parte de las autoridades de los gobiernos. Hay un estudio muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo sobre trenes de pasajeros y de carga en Colombia, en donde queda claro que el impacto social puede ser importante, pero el gasto presupuestario a largo plazo es muy grande, ¿no? Oye, Alfredo, ¿y qué opinión también te merece el hecho de que ya
la Secretaría de la Defensa toma formalmente la administración de este Tren Maya y pues el control del proyecto. Ya hoy en la mañana se informó por parte del presidente que Javier May, el director de Fonatur, hay que recordar que Fonatur era el encargado del Tren Maya, de este proyecto, pues se va de esa responsabilidad, se va a contender por la gubernatura del estado de Tabasco. El hecho de que sean militares quienes vayan a administrar el ferrocarril, pues qué impresión te deja. Es el modelo que decidió seguir la autoridad en este tiempo, ¿no? En los tiempos de la 4T del presidente López Obrador, es evidente que le tiene una confianza ciega a las Fuerzas Armadas para poder manejar proyectos. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, porque las Fuerzas Armadas deberían de estar dedicadas a ser los garantes de la soberanía y la defensa nacional y no la administración de proyectos de infraestructura. Pero bueno, eso es un debate que creo que no vale la pena tener acá. Hay trenes, perdón Lo que te, importante es que perdón que te interrumpa, hay experiencias de otros países en donde los trenes, pues, comerciales, como es este de pasajeros, sean operados por la milicia. hay países que otros sistemas de transportes sí los han operado los militares. Fue el caso, por ejemplo, de una línea aérea en Ecuador que se llamaba TAMSA, Transportes Aéreos Militares del Pero Ecuador. esa es aerolínea. Era aerolínea, pero al final del día es el manejo de una operación que mueve carga o pasajeros. Aquí vamos a Entonces, tener también la nuestra, bueno, la de ellos, la mexicana nueva, ¿no? van a generar seguramente una empresa como la industria militar, etcétera. Pero no olvidemos una cuestión. Una es que una empresa privada va a responder a los intereses de generar ingreso, ¿no? Al final del día. Sí. Una empresa que está coordinada por el ejército tiene otra vocación, o sea, no es generar ingreso. El problema al final del día va a ser que cuesta, ¿no? Y alguien va a tener que apoquinarle al proyecto. Y en ese sentido, los que van a acabar pagando el proyecto son los contribuyentes mexicanos, ¿no? Los que pagamos impuestos son los que van a acabar pagando el subsidio. Quien lo opere puede ser irrelevante porque la curva de aprendizaje, cualquier entidad puede aprender a manejar esto, pero la complejidad, fíjate, de un proyecto como este son 1,525 kilómetros de líneas, estás hablando de 42 trenes, estás hablando de 300 vagones que se van a entregar y hoy es un proyecto que tiene alrededor de 4,000 personas que están trabajando directamente con el proyecto. Manejar una empresa de ese tamaño, con esa infraestructura, es equivalente a manejar un sistema ferroviario de un país como Bélgica, por ejemplo, ¿no? Tal vez un poco más pequeños, pero el asunto es que no es trivial. Van a aprender, por supuesto, y sobre todo los militares cuando reciben una orden la cumplen. Eso me queda muy claro. Una cosa es cumplirlo y hacer las cosas, la otra es que tenga una viabilidad económica a largo plazo. Yo deseo fervientemente que el proyecto dure largo plazo, pero el problema es el mismo que hemos tenido en México. No es la infraestructura lo que importa es a final del día que lo puedas operar y mantener. No es construir más hospitales o más escuelas. Si no tienes a los maestros para poder mantenerlas, pues vas a tener un problema. Y en el caso de un tren turístico con vocación social, en el cual no sabemos si se va a terminar las distintas etapas, pues mira, lo van a inaugurar porque lo van a inaugurar y eso hay que reconocérselo al gobierno federal. Cuando se ponen una meta de inaugurar algo, lo hacen. Fue el aeropuerto Felipe Ángeles y seguramente será el Tren Maya. Qué tan viable sea, ya lo veremos en el mediano y largo plazo. Claro. Y por el tipo de tren que nos mencionas, Alfredo, el Extrópolis, ¿qué tan fácil o factible sería incorporar el tema de carga al Tren Maya? No son compatibles. El Extrápolis es un tren de pasajeros. Entonces, lo que han anunciado es justamente el proyecto del tren de pasajeros. El tren de carga va a ser, desde mi perspectiva, muy complicado que puedan compartir las vías. ¿Y qué tipo de tren es el que va a funcionar? Este Extrápolis es un tren eléctrico, es un tren que depende de una catenaria en una parte importante y lo demás, pues vas a tener que meter un tren normal de carga. Y de nuevo, ¿quién va a operar ese tren? Va a ser una concesión, va a ser operado nuevamente por una entidad del Estado y sobre todo el problema que uno tiene es el aforo, la cantidad de carga que haya para allá. Y lo hemos platicado en algunas ocasiones. Cuando tú ves la población
En el sur-sureste de México y en Yucatán llegarás a unos 7 millones de habitantes más o menos, que hoy queda cubierta por el transporte de carga por carretera. A diferencia de que cuando ves Centroamérica tiene 50 y tantos millones de habitantes, entonces haría más lógica tener un tren de carga hacia Centroamérica que hacia la península, pero bueno, eso es otra discusión. Hoy yo no he visto que esté anunciado la parte de la competitividad de carga con pasajeros. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Alfredo Nolasco, socio fundador de la consultora Espiral, ex representante en jefe de Bombardier en México. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde.